¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarle nuevamente en este espacio de análisis Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos con la perspectiva y análisis de académicas, académicos y especialistas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En la emisión de hoy hablaremos de un tema interesante que puede resultar hasta cierto punto controversial. De la monogamia al poliamor. Y para ello hemos invitado a la doctora Zeida Isabel Rodríguez Morales, profesora investigadora del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del CUCH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Antonio. Y también está la doctora Tania Rodríguez Salazar, profesora investigadora también del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del CUCH. Doctora, bienvenida también, gracias, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Para hablar de este tema interesante, y entiendo que ustedes han hecho infinidad de investigaciones relacionadas con el tema. Y bueno, resulta que cada vez es mucho más frecuente, y ustedes al rato me van a decir si sí o no, que las parejas renuncien a la exclusividad, es decir, a la monogamia, sobre todo entre los más jóvenes. Acuerdan tener sexo con terceros, el poliamor o relaciones abiertas. Se está cayendo un paradigma de la sociedad judeocristiana, les preguntaría inicialmente, pero esta creciente curiosidad por explorar las relaciones abiertas y dejar atrás la monogamia de forma consensuada aumenta en el mundo y, por supuesto, en México. ¿Es así, doctora? ¿Qué está pasando? Sí, es así. Es una tendencia global, supongo. Mundial, por supuesto. Por supuesto. Y se debe a muchísimos factores. La modernidad, digamos, dio inicio a una tendencia individualizadora desde hace siglos, y eso ha ido abriendo un espacio cada vez mayor a la decisión personal sobre qué hacer con la vida. Y esto, digamos, se fue dando en los distintos terrenos, en lo laboral, en lo profesional, y ahora está muy, muy en boga pensar si en nuestras relaciones de pareja tenemos que seguir los modelos heredados, tenemos que seguir los estereotipos de hombres y mujeres heredados, o acaso podemos ir definiendo quiénes queremos ser en términos de nuestras preferencias sexoafectivas y en términos de nuestras relaciones de pareja. Entonces, claro que eso está en gran cuestionamiento y en gran ebullición la discusión, porque como decías al principio, es algo polémico. No es una cuestión en que haya ya un nuevo acuerdo y que lo viejo ya haya sido hecho a un lado, para nada, sino que está en plena efervescencia ese campo. Sí, y precisamente con base a eso, pues resulta que este interés creciente en las relaciones no monógamas consensuadas, pues las relaciones abiertas generalmente se asocian con personas que se involucran principalmente en tener sexo por fuera, pero con el consentimiento de su pareja. Y la cuestión es aquí, estamos olvidándonos de los valores morales por los que fuimos educados, doctora Tania. Sí, bueno, supone una transformación de valores, un cambio en la forma de pensar las relaciones de pareja, un cambio en los ideales amorosos y sexuales que está desplazando al ideal de la monogamia, al ideal de parejas exclusivas emocional y sexualmente, y que está abriendo la posibilidad a otros modelos relacionales, uno de los cuales pues es el modelo poliamoroso, bueno, que tiene muchas vertientes, que tiene muchas variantes, tiene muchas formas, y que de hecho emerge, ¿no?, desde movimientos lésbicos y bisexuales, y que ahora se traslada, ¿no?, a la heterosexualidad. Y es muy curioso porque sí, efectivamente creo que actualmente los jóvenes están adscribiendo una ideología poliamorosa, pero creo que lo están haciendo más desde la racionalización, la ideología que están aprendiendo como que es mejor, porque son muy críticos del amor romántico, son muy críticos de esta idea de posesión sobre el otro, y entonces les parece que la ideología, digamos, mejor, que converge mejor para relacionarse, pues es la poliamorosa. Sin embargo, hemos visto que en la práctica hay muchas dificultades. No, porque a pesar de todo, en el fondo prevalecen esos valores que tenemos los mexicanos, ¿no, doctora? Y básicamente, dice, entre los más jóvenes, dice la doctora Tania Rodríguez, en las parejas
como de nuestra edad no se da este fenómeno, yo supongo que también, ¿no? Claro que sí se da, y eso es lo más interesante del asunto. Mira, hay mucha difusión sobre estas nuevas propuestas discursivas, ideológicas que menciona Tania, y que han alcanzado una gran circulación en redes sociales, etcétera, y que suenan muy, digamos, apegadas también a posturas feministas que afortunadamente están en un momento muy álgido en nuestra sociedad, ¿no? Y en términos globales también. Pero esto también ha sido vivido, estas dificultades para enfrentar el modelo heredado, que como mencionaba Tania, corresponde al amor romántico, que es un invento del siglo XIX y que se instaló perfectamente a lo largo del siglo XX y que entró en crisis hacia finales del siglo XX, sobre todo a partir de los 60, y que ahora está en franco cuestionamiento, en abierto cuestionamiento. Y ese cuestionamiento no viene solo de los jóvenes, sino de también las parejas que tienen ya años de vivir juntas y que están muy cansadas también de los roles que juegan como pareja, y que se cuestionan, ¿qué es la única alternativa? ¿Es seguir juntos pero infelices? ¿O será que podemos inventar otras maneras de seguir juntos, pero no tan apegadas al modelo heredado? Solo que, bueno, en nuestra investigación, que como tú dices, ha corrido por varias pistas de distintos momentos y con distintos tipos de sujetos con los que nos han dado el acceso a sus vidas y a sus relatos y a sus experiencias, entre los adultos no es tan ideologizado el asunto como está siendo con los jóvenes. Entre los adultos hablamos más bien de arreglos discretos, privados, que van abriendo márgenes de autonomía para las parejas y donde cada uno, sea del conocimiento del otro o en secreto, se va haciendo esos espacios de ejercicio, ya sea de afectos alternativos o de prácticas sexuales con otras personas, sin alterar y sin romper, digamos, su relación original. Y en estos acuerdos entre parejas de esta edad que menciona, pues todavía prevalece el amor romántico, ¿no? Por eso hacen este tipo de acuerdos sin separarse, pero buscando la manera de seguir juntos y buscar esa felicidad que a lo mejor han perdido por la monotonía que dan los años, ¿no? Exacto. Supongo que es así. Y los jóvenes, pues obviamente ellos ya no romantizan el amor y los sentimientos, pues no los involucran en sus relaciones sexuales, que es algo muy distinto. Lo que hemos visto es que los adultos efectivamente tienen relaciones con terceros, sea hombres, sea mujeres, y sobre todo cuando hay relaciones de muchos años. Sin embargo, esto ocurre bajo el secreto, es decir, el secreto frente a otros. A lo mejor en la pareja sí lo saben y sí se lo comunican y sí tienen acuerdos. Sin embargo, es un secreto hacia afuera. Es decir, son acuerdos que se viven de manera privada, que se viven dentro del hogar, pero que públicamente la pareja se presenta como monógama. Sí, claro. Y eso es interesante porque nos habla de que en las prácticas los adultos están revolucionando, digamos, de alguna manera la forma de relacionarse, pero no va acompañado de un discurso ni una ideología que lo justifique, sino más bien la justificación es interpersonal, es afectiva, es sexual, lo que tenemos no es suficiente, necesitamos algo más, pero las cosas no están tan mal como para separarnos. De hecho, bueno, hay quien dice que esas relaciones con tercero, que no podemos llamar poliamorosas, porque no están basadas siempre en la honestidad o en los acuerdos. Algunas veces, pues sí, hay engaño, hay infidelidad, pero bueno, suponen un tipo de relación que hace que la pareja pueda mantenerse a lo largo de los años, sin tener que sacrificar, bueno, pues sí, a lo mejor entusiasmo sexual, ¿no? O pues no sé, esa etapa del enamoramiento que es muy fuerte y que bueno, pues ya no se vive con la pareja con la que se ha estado muchos años. Y para nosotros eso ha sido un resultado muy revelador, porque nos muestra que en la práctica los adultos, bueno, están realmente ejerciendo una agencia, ¿no?, para buscar su felicidad fuera de las disposiciones normativas, digamos, de la sociedad. Sí. Y son monógamas esas parejas solo en apariencia. Así es. Ante sus amigos, ante sus conocidos, ante la sociedad, entrecomillada, ¿no? Exacto. Muy bien, permítanos, vamos a hacer una pausa porque me llama la atención lo que mencionó. Es que los adultos no tienen este tipo de acuerdos de manera ideologizada para justificarlo.
y los jóvenes sí lo justifican de manera ideologizada. Después de la pausa me gustaría que nos platicaran sobre esto. Vamos a una pausa, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya volvemos. Continuamos, esto es Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el CUSH. El tema en la emisión de hoy, de la monogamia al poliamor. Y bueno, mencionaba la doctora Tania Rodríguez que entre los jóvenes este tipo de relaciones la justifican de una manera ideologizada. En los adultos no se tiene esta ideología para justificarla. ¿Cómo es la diferencia? ¿Cómo lo justifican de manera ideologizada los jóvenes y cómo no lo justifican de manera ideologizada los adultos, pero llegan a acuerdos? Así es, entre los adultos digamos que la práctica ha sido la maestra, ¿no? Ha sido la maestra en el sentido de irse concediendo estos espacios, estos márgenes de libertad, estos espacios de autonomía, sea en forma explícita entre ellos como acuerdos establecidos o de manera implícita. Hay diversidad, es decir, que no se dice, pero ambos lo saben, pero no hablan de eso. Sin embargo, no preguntan si el esposo o la esposa se va a algún lugar y no les dice exactamente a dónde se fue o por qué tardó tantas horas. Y hay tolerancia a eso, es decir, nadie la hace, digamos, de discusión, ¿no? A eso me refiero con implícito. Lo aceptan. Lo aceptan de una manera, se habla de tolerancia frente a esos los dos lo ejercicios saben, de libertad. Pero temen comentar. Exacto, temen comentarlo, temen hacerlo explícito, temen ponerlo sobre la mesa, porque hay muchísimo temor a que eso orilla la relación a tomar decisiones, por ejemplo, de divorciarse o asumir que están rompiendo realmente con los valores del amor romántico, la monogamia, la fidelidad, que son esos pilares sagrados, ¿no? Sin embargo, los que han investigado sobre estos temas dicen lo más común del mundo en las relaciones de pareja es la infidelidad, no la fidelidad. Sin embargo, en términos normativos y discursivos, todo el mundo la defiende, porque es así como el garante de la norma social, de que estamos cumpliendo como parejas y como personas moralmente con la norma social, aunque en la vida cotidiana no ocurra esto de manera real. ¿No? Con los chicos, con los jóvenes, con los que hemos trabajado también y que hemos entrevistado y observado muchas de sus prácticas, hay esta nueva ideología de nuevas maneras de plantear relaciones alternativas, sea poliamor, sea relaciones abiertas. Sin embargo, no tienen la experiencia. Muchas veces ellos nunca han vivido en pareja, entran a relaciones de noviazgo ya planteando esa posición, porque está, digamos, muy marcada políticamente por su postura feminista, por su postura antimachista, por en contra de esta sociedad patriarcal y antirromántica, y entran a estos arreglos sin experiencia alguna, lo cual hace que las cosas sean, si para los adultos no son fáciles, para los chicos son mucho menos fáciles, ¿no? Y entonces, bueno, se ha ido gestando ahí también una serie de planteamientos de parte de estos chicos, adoloridos, frustrados, conflictuados, de no poder lograr de una manera plena estas nuevas ideas en la práctica. ¿No? Muy bien. Muchas gracias, doctora. Doctora Tania, sobre este mismo tema, menciona frustración. ¿Este tipo de relaciones puede causar frustración tanto en adultos como en jóvenes? Sí, claro, por supuesto. Pero si llegan convencidos, ¿por qué se frustran? Mira, hay una autora que se llama Brigitte Vasallo, que es una feminista catalana, que dice, el problema no está en tener una pareja o en tener muchas. El problema es tenerlas desde la desigualdad y desde el poder. Y entonces cuando hombres y mujeres, adultos y jóvenes se relacionan desde la desigualdad, desde diferencias que hacen que uno tenga mayor control, mayor poder sobre el otro, pues entonces la verdad que las consecuencias son desastrosas. Y el problema no es si es con una o es con muchas. El problema es que se están vinculando bajo acuerdos que no son equitativos y bajo circunstancias, por ejemplo, donde los hombres suelen ser quienes han mantenido el control de la relación. Por ejemplo, son quienes deciden cuánto se comprometen
y cuándo se comprometen, ¿no? Las mujeres en nuestra sociedad pues somos las que estamos anhelando el compromiso, estamos anhelando el matrimonio, estamos anhelando la fidelidad, estamos anhelando ese hombre, ¿no?, que cumpla con esas expectativas y a lo mejor estamos convencidas, pues, ideológicamente de que si dejamos, pues, que las relaciones fluyan más libremente, sin control y sin posesión, bajo la ideología del poliamor, las cosas pueden ser mejor. Pero la verdad es que en relaciones amorosas también hay machismo, también hay violencia y también hay desigualdad. Y celos. Y bueno, una manifestación pueden ser los celos. De hecho, bueno, un resultado que tiene Seida en particular es que el asunto de los celos no se resuelve, ¿no? Y creo que, bueno, ella puede decirte mejor sobre eso. Ahora, los expertos dicen que, como ustedes, que hay muchos factores sociales y culturales que han llevado a esta adopción más amplia de estilos de relación que no son tradicionales, pero en el interés de las relaciones abiertas, si bien está aumentando, también no hay consenso sobre qué tan aceptación al menos se tiene por ahora. Quizá en determinados sectores o grupos sociales o grupos de edad, o es en general. El gran reto de las relaciones abiertas es que se basan sobre un supuesto muy difícil de sostener. El planteamiento es, somos una pareja que queremos continuar junta, queremos estar comunicados y no engañarnos, vamos a abrir nuestra relación. ¿Qué significa eso? Tú puedes tener relaciones adicionales, sobre todo de tipo sexual, yo las puedo tener también, pero que no vulneren nuestro lugar prioritario. La principal pareja y la que se ama verdaderamente somos nosotros. Los otros son secundarios. Ese principio es muy difícil de sostener a lo largo del tiempo en un planteamiento de este tipo, porque las relaciones eróticas, sexuales, rayan todo el tiempo sobre la frontera del enamoramiento. Es decir, cómo controlar que una relación que es solo sexo no transite al enamoramiento. Eso es algo que nadie lo puede controlar al 100%. Puede estar muy convencido de que no quiere o quiere impedir que esa relación secundaria tome demasiada importancia o que vulnere o atente contra su relación principal, pero no lo puede controlar al 100%. Entonces vienen estas desigualdades de las que hablaba Tania. Normalmente los hombres tienen mayor como facilidad para salir de la casa, para conseguir esas otras relaciones adicionales, para zafarse de ellas también. Pero las chicas muchas veces tienen miedo de enamorarse y prefieren ni entrarle, ¿no? O resulta que se embarazan. El asunto de la cuestión biológica ahí tiene un papel muy desigual, porque la que se embaraza es la mujer, ¿no? Entonces, los riesgos que se corren, sea con la pareja principal o con las parejas adicionales, le agrega un plus de complicaciones a las chicas. O, en el caso que ya se tengan hijos, ¿quién va a tener más tiempo libre para ejercerlos? Los varones. Las chicas tienen más labores domésticas que hacer, más trabajos de cuidado y de crianza que hacer, que no tienen los hombres. Entonces, en los hechos, estas relaciones se complican por varias circunstancias, como ves, ¿no? Además, el tema de lo económico. Tener autonomía económica siempre da más poder. Entonces, establecer un arreglo de este tipo, cuando uno es el mantenido y el otro el mantenedor, no creas que es fácil, porque es un plano de igualdad un poco como artificial, si en el fondo no hay condiciones estructurales que de verdad respalden ese acuerdo igualitario. A ver, muchas gracias, doctora. Doctora Tania Rodríguez menciona, las relaciones de este tipo son difíciles de controlar y siempre está el riesgo del enamoramiento, porque los sentimientos pues, obviamente no se pueden controlar y decir, no me voy a enamorar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en esta relación acuerdan las parejas, por ejemplo? Si ya saben que oye, si vas a salir con alguien, nada más que sea una vez, porque supongo que el enamoramiento surge después de varias relaciones con una sola persona, ¿no? ¿No es así? Bueno, lo que pasa es que hay distintas formas de poliamor. Por una parte está ese tipo de relaciones jerárquicas, donde hay una pareja, digamos, que es la que se abre, que permite, ¿no?, que tengan relaciones sexuales o románticas o afectivas, ¿no?, con otros.
aún en esas parejas, por lo que hemos visto, hay que hay desigualdades, y Seida ya nombró varias. Pero hay otro tipo de relaciones poliamorosas, por ejemplo, algunas que se denominan anarquistas relacionales, que suponen arreglos menos tipificados y que van respondiendo a las circunstancias, ¿no? O sea, en este momento tú te enamoras y tienes dos vínculos, pero después soy yo. En este momento a lo mejor los dos podemos vincularlos con un otro y entonces crear una trieja, un matrimonio grupal, si son más de 3, o una unión grupal, si son más de 3. Y entonces hay como mucha diversidad. En los hechos, la verdad es que esto es muy complicado. ¿Cómo sabemos que es complicado? Por ejemplo, en Internet, a partir como de los 90 se empieza a tener mucha presencia el movimiento poliamoroso. Y empiezan a aparecer, por ejemplo, grupos en plataformas digitales que están discutiendo qué es el poliamor, en qué se basa, qué formas tiene, qué no es poliamor, sí, aunque se le parezca. Permítanos, doctor, vamos a hacer una pausa breve. Okay. Regresamos con usted después del corte. Esto es Catalejo, el tema de la monogamia al poliamor. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. El tema en la emisión de hoy de la monogamia al poliamor. Doctora Tania Rodríguez se quedó precisamente explicándonos esta parte, ¿no? Sí, bueno, yo lo que decía era que tenemos, o hay muchas formas de poliamor, y hay un movimiento poliamoroso, bueno, que está tratando, por una parte, de esclarecer qué formas de poliamor entran realmente en el movimiento o qué formas de relaciones con terceros o con otros entran en el movimiento y cuáles no. Y hay activismos poliamorosos donde están tratando de explicitar cuál es la ética que da lugar al poliamor, donde muestran los enormes conflictos que tienen las personas poliamorosas para emparejarse, porque en nuestra cultura, bueno, el ideal hegemónico es la monogamia. Y entonces cuando llega un hombre o una mujer en una situación de filtreo y le dice, ¿sabes qué? Yo soy poliamorosa, porque el principio del poliamor es ser honestos, y ser honestos sí, desde el inicio. Y entonces, pues lo primero es situarse y decirle, ¿sabes qué? Soy poliamorosa. Lo que ocurre es que el otro se asusta y se va. La otra o el otro se asusta y se va. Es muy difícil encontrarse con alguien que comparta, digamos, también el poliamor. Internet facilita eso, porque permite en los grupos, pues, vincularse justamente con gente que es parte del movimiento, o que está interesada o que se descubre como poliamoroso. Es muy curioso porque quienes hablan de ser poliamorosos también hablan de salir del closet, como si fuera parte de una identidad sexual, ¿no? Es decir, como ocurre con las homosexuales, las lesbianas, los bisexuales, pues los poliamorosos te dicen, salí del closet y por fin me acepté que soy poliamoroso, que me gusta relacionarme con más de una persona y que eso es lo que a mí me hace feliz. Y entonces de entrada, bueno, lo que exige la ética poliamorosa es que se presenten a sí mismos como poliamorosos, y a veces eso significa que la relación no avanza. O rechazo. Rechazo, sí. Así es. Muy bien. Y este tipo de relaciones o esta nueva revolución, así lo voy a poner yo, revolución en la sexualidad, que es algo que se da a nivel mundial, ¿quién la ha impulsado? Usted mencionaba al inicio los grupos de feministas que luchan por sus derechos. ¿Las mujeres son los que han impulsado más? ¿O también tiene injerencia, por supuesto que sí, las plataformas digitales, es decir, las redes sociales en todas sus plataformas, Facebook, Twitter, porque uno entra
y bueno, se puede simplemente poniendo una palabra clave y encuentra infinidad de cosas relacionadas con el tema del que estamos hablando. Mira, desde mi punto de vista esto no está surgiendo ahorita. El cuestionamiento a la moral que rige las relaciones de pareja, en especial su vida sexual, es un movimiento histórico, como decíamos hace un rato, es decir, la sexualidad siempre ha sido un terreno de transgresión, de resistencia al poder, de ocultamiento, de hacer lo que las personas desean hacer a pesar de cometer infracciones a las normas imperantes. ¿Por qué? Pues porque lo que orienta eso es la búsqueda de placer, el deseo, y eso es un impulso poderosísimo, ¿no? Eso es, digamos, desde que hay sociedades humanas, el terreno de la sexualidad se caracteriza por eso. Las sociedades norman, ¿no? Pero las personas nos resistimos en mayor o menor medida a la norma dentro de ese campo de nuestras vidas. En el siglo XX, digamos, hubo un momento en particular que floreció un movimiento que cuestionó las normas que eran vigentes en ese momento, y es la revolución sexual, como se le denominó, de los 60s. Y allí colaboró un movimiento feminista que no es el contemporáneo, sino es el movimiento de la segunda ola, como se le conoce, y que tuvo que ver de manera importante con los planteamientos, por ejemplo, de Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo, ¿no? En ese momento se cuestionaron desigualdades genéricas, se cuestionó el asunto del matrimonio para toda la vida, se planteó la posibilidad de legalizar el divorcio, de legalizar el aborto, y fue un movimiento muy importante en Estados Unidos, en Francia, pero que se difundió en términos, al menos en el occidente del mundo, de una manera progresiva, lenta, pero progresivamente. De ese tiempo, por ejemplo, en el 72, en Estados Unidos se publicó un libro que se llamó Matrimonio Abierto. Nomás para que se nos quite la idea que eso, las relaciones abiertas desde ahorita, tiene 50 años tan solo el término, ¿no? Sí. Y desde ahí, en ese texto, se está planteando la caducidad de un modelo de relación matrimonial basada en el engaño, en la desigualdad genérica, en el predominio, digamos, del poder patriarcal, una doble moral que mantiene a las mujeres en su casa, vírgenes y castas y fieles, cuidando hijos, pero los hombres siempre guiados y digamos, amparados por una moral distinta, en la que mientras ellos fueran proveedores, había mucha más manga ancha para todo lo que tuviera que ver con sus prácticas sexuales. Todo eso está cuestionado desde hace 60 años. Entonces, ha ido en progreso, ha ido creciendo. Y el movimiento feminista en esta ola contemporánea ha coadyuvado muchísimo a la crítica de todo eso que no se acaba de transformar, que no se acaba de lograr, y ha catapultado otra vez estos, digamos, cuestionamientos, ¿no? Junto con una crítica ya muy explícita al modelo de amor romántico, ¿no? Eso nunca tanto como ahora se ha puesto sobre la mesa como algo que ya no nos sirve y que esconde en realidad diversas violencias. ¿Por qué? Porque eso es algo que se ha visibilizado mucho más ahora que en los años 60, ¿no? Entonces, bueno, eso está ocurriendo ahora y qué bueno que así ocurra, pero lo que yo quisiera agregar es que no solamente los movimientos alternativos con ideologías tan claras se están planteando eso. Los adultos, vuelvo al asunto de los no poliamorosos, no de relaciones abiertas, sean jóvenes, porque no todos los jóvenes se adscriben a estos movimientos. Claro. También hay jóvenes tradicionales, por decirlo de alguna manera, que además creo que son la mayoría, ¿no? Y adultos jóvenes, adultos medios, adultos mayores, que enfrentan los mismos dilemas de no querer relaciones monótonas, aburridas, no estar encasillados en la misma situación y que a lo mejor dicen, ¿cómo le hago para compaginar una relación que sí vale la pena en algunos aspectos de nuestra vida, como los hijos que tenemos en común, el patrimonio económico que hemos logrado, etcétera, pero que sea un poco más divertida y que sea más satisfactoria en el terreno sexual y sin que eso me cueste ser estigmatizado socialmente? Y eso está detrás de que muchas parejas adultas, sobre todo, lo mantengan en un terreno privado, discreto, reservado. Como ya mencionaba la doctora Tania, y que precisamente es el objetivo de las parejas ya consolidadas, mantenerlo así para no perder todo lo que han logrado, pero como usted dice, hacer la relación mucho más divertida, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí también ha habido dobles estándares en cuestión del género. Los hombres han tenido mayores libertades sexuales que las mujeres. Las mujeres, pues apenas recientemente, ¿no? Pues digamos que están ahora sí materializando sus derechos
reproductivos, pero creo que todavía no ejercen del todo sus derechos sexuales, su derecho a sentir placer, las parejas su derecho jóvenes, a las mujeres gestionarlo. jóvenes como que ya comienzan a ejercer más su derecho a la sexualidad, ¿no? Sí, sí, exacto. Los más jóvenes sí, tienen mayor conciencia, las más jóvenes tienen mayor conciencia de sus derechos al placer, ¿no? A gestionar encuentros sexuales. Las mujeres mayores lo han aprendido, pero creo que lo han aprendido a partir de años de sufrimiento, de años de tolerancia, donde se conceden, digamos, el disfrute sexual, pero como una manera de liberarse de muchos años de maltrato, de opresión, ¿no? Y donde Internet ha jugado un papel importantísimo. Es decir, las mujeres han encontrado en Internet formas de relacionarse desde el hogar. Sí. Permítanos, doctora, una pausa breve. Regresamos a Catalejo, el tema de la emisión de hoy, de la monogamia al poliamor. Ya volvemos. Continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos de la monogamia al poliamor. Y bueno, ¿qué impulso ha dado precisamente Internet, las redes sociales, las diversas plataformas que hay en Internet para que esto pues, cobre mayor relevancia? Por eso estamos hablando de este tema. Doctora Tania Rodríguez. Yo creo que en particular en el caso de las mujeres ha significado un cambio radical. Es decir, los hombres han sido quienes han tenido el privilegio, digamos, de relacionarse con terceros, de ejercer su sexualidad con mayores libertades, aún estando casados, aún estando comprometidos. Ellos siempre están en el mercado romántico y sexual, ¿no? Y las mujeres no. Las mujeres, una vez que establecen un compromiso, una vez que se casan, bueno, tienen menos oportunidades, sobre todo si se dedican exclusivamente al hogar, ¿no? Cuando tienen actividades fuera del hogar, cuando trabajan remuneradamente, cuando tienen actividades públicas, bueno, pues también tienen oportunidades. Pero quien les ha abierto mayores oportunidades para relacionarse con terceros es Internet. Son la mensajería instantánea, los chats, las aplicaciones de citas, los grupos de Facebook. Todas esas plataformas les han permitido que desde la intimidad de su hogar, sin salir de casa, se pueden vincular con otros, pueden generar afectos, pueden enamorarse y pueden excitarse con el sexting, pueden vivir su sexualidad a distancia con mejores resultados que con el marido, por ejemplo. No diga eso, doctora. No, bueno, lo han dicho nuestras informantes. Esa es la verdad. Nos lo han dicho, ¿no? Es decir, bueno. O sea, que estamos fallando. Exacto, y entonces ellas en Internet han encontrado una alternativa. Frente a una sexualidad frustrada en su matrimonio, pues lo que han encontrado es que Internet les ofrece recursos para vivir su sexualidad con mejores resultados. En algunos casos permanece en el plano del sexting, es decir, de la interacción mediada por tecnologías, pero en otros casos, bueno, transita, ¿no?, al encuentro presencial y digamos que a la infidelidad consumada ya corporalmente. Y eso pues supone sufrimiento para las mujeres. No lo hacen como lo hacen los hombres de manera tan, ¿cómo podríamos decir?, naturalizada, normalizada. Para ellas incurrir en este tipo de cosas, pues implica sufrimiento, implica indecisión, duda, culpa, ¿no? Hasta cierto punto, para que una mujer incurra en esto, pues debe sentir sentimentalmente algo por la otra persona, ¿no? ¿O no? Es las común mujeres. que eso ocurra. Tenemos tendencia las mujeres a vincular afectos con las prácticas antes sexuales. No, o junto, pegado y después de. Hay una tendencia a afectivizar el sexo, digamos, de parte de las mujeres. Los hombres lo logran conservar más separado, como terrenos separados, ¿no? Pero yo quería agregar algo. Fíjate que también lo que nos han dicho nuestras entrevistadas es que siempre les va mejor en sus siguientes, segundas o terceras relaciones de pareja.
estamos en un tiempo donde ya el matrimonio afortunadamente no es para toda la vida, y cuando la pareja ya no se entiende suficientemente bien, viene el divorcio, y el divorcio va creciendo, y las parejas no se tienen que mantener juntas a costa de toda su felicidad. Y lo que cuentan de sus segundos emparejamientos, sea casadas o no, es que les va mucho mejor. Mucho mejor. Y terceros y cuartos, aún mejor. Mejor porque la pareja con la que están también viene de experiencias similares. Así es. ¿No? El aprendizaje obtenido por ambos en las primeras relaciones, que todavía están muy, muy influenciadas por los modelos hegemónicos, por el modelo romántico, por los roles tradicionales que se asumen de una manera incuestionada, los prepara para en las siguientes relaciones negociar, poner las cosas sobre la mesa, discutir, argumentar, defender las propias necesidades y buscar ser satisfechas sus necesidades sin problema, digamos, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Sí, digamos que se recomienda mucho que las personas intenten y comiencen nuevas historias de amor, ¿no? Muy bien. Ahora, la pandemia, sin lugar a dudas, que marcó también como una etapa en la que dio impulso a este tipo de relaciones, sobre todo por el uso de Internet. ¿Fue así o qué con base a investigaciones de ustedes, cómo influyó la pandemia en esto? Porque la mujer, cuando usted señalaba, es porque está sola en el hogar, pero en el tiempo de confinamiento estaba con la pareja. Entonces no se dio precisamente que las parejas ya llegaran a platicar sobre el tema y establecer acuerdos de entrar en este tipo de relaciones. Ay, pues nuestros datos lo que muestran es que complicaron las relaciones con terceros. ¿Sí? Es decir, la convivencia de 24 horas, los 7 días a la semana, con la pareja oficial dificultó la interacción. La pareja oficial. Con las parejas secundarias. Y eso lo tenemos documentado, es decir, como la parte de la que se quejaron varios de nuestros informantes era de que si querían interactuar con la pareja a través de medios digitales, pues no era tan fácil. Ya era complicado, ¿no? O el no oficial, había de los dos. Y era complicado porque decía, es que ahí está de metiche la esposa o ahí está de metiche el esposo. Y entonces ni siquiera había la privacidad para interactuar por medios digitales. De manera que fuera más allá de interacciones cortas, ¿no? Porque, bueno, pues ya estaba la presencia del marido o de la esposa o de la pareja formal. Y ellos se quejaban que lo peor de la pandemia era que no estaban abiertos los moteles o que no tenían privacidad suficiente para comunicarse con ellos. Transgredían, digamos, la norma de quedarse en casa, ¿no? El mandato de quedarse en casa, pues para ver a sus amantes, ¿no? Y entonces decían que iban a hacer las compras y, bueno, aprovechaban, ¿no? Para ver a su relación secundaria. También, bueno, se sabe que durante la pandemia, pues sí, hubo una descarga así muy inusual, ¿no? De aplicaciones de citas, que hubo también muchos encuentros netamente virtuales, ¿no? Gestionados a través de esas aplicaciones. Sabemos también en nuestros propios datos que tampoco es fácil transitar, digamos, de los afectos presenciales, del abrazo, del beso y de todo lo demás que puede implicar la vida sexual, a la mediatización, es decir, a hacerlo a través de una pantalla. Y muchos también de nuestros informantes nos decían, pues lo intentamos, pero no nos funciona, no nos sirve, no nos sentimos a gusto, nos hace falta lo otro que teníamos antes de la pandemia. Podernos vernos, tocar físico y sentir, ¿no? El contacto físico. Hay un poema de Mario Benedetti que no me lo sé bien, pero dice, en estos tiempos de avances tecnológicos yo prefiero el beso artesanal que siempre comunica todo y mejor, ¿no? Claro. Más o menos así va ese poema de Mario Benedetti. Entonces, básicamente, la pandemia complicó toda la situación. Claro que sí. Y bueno, yo quería volver a un tema que creo que dejamos un poquito olvidado, que es el asunto de cómo persiste el romanticismo. Creo que es que yo le iba a preguntar al final, entonces, ¿por qué nos seguimos casando si ya no creemos en el romanticismo? Porque si nos quedamos solo con la idea de estos nuevos fenómenos, estos nuevos planteamientos, estas nuevas fórmulas,
podríamos caer en la trampa de creer que ya todo está en plena ebullición y transformación, y no es así. Bueno, hay, por supuesto, evidencia cotidiana de que el romanticismo se reproduce y gana, y cada vez es como más hábil para renovarse. Además, en la fórmula, en la mancuerna que arma con el sistema capitalista, cosa que Evy Luz ha ilustrado y ha profundizado mucho, el romanticismo como un ideario, un conjunto de valores, de imágenes, casi hasta de fotos, ¿no? de rituales, de la cena íntima, del negligé, del anillo de boda, de la despedida, de todo. En realidad está súper explotado por el mercado y está potenciándose todo el tiempo. Y lo estamos oyendo en las canciones que escuchamos, en las películas que vemos, en las series de televisión. No ceja, eso sigue siendo un bombardeo constante. Entonces, no, es más bien un terreno muy competido. Tenemos las nuevas propuestas, pero también tenemos las viejas propuestas que se renuevan y se visten de otras maneras para parecer atractivas nuevamente. Y tenemos, bueno, chicas que, como decía hace un rato, no todos los jóvenes están buscando estas alternativas. Tenemos chicas que también muestran una necesidad de que llegue ese chico a pedirle ser su novia de la manera más tradicional del mundo, que sufren por amor de una manera intensísima y profunda, que ceden, por ejemplo, a tener relaciones sexuales sin quererlo para que el chico no se vaya con otra, para que se quede a su lado, porque de ahí depende toda su seguridad, sí, toda su gratificación existencial, que dice, ¿y cuál feminismo? Muy bien. ¿Cuál crítica al romanticismo? Nada. Permítame, ¿no? Doctora, vamos a hacer una pausa y regresamos ya a la parte final de Catalejo. Y además todo ese escenario que planteó, doctora, de la pedida de mano, el anillo y la fiesta y el vestido, hace que nosotros gastemos demasiado, ¿no? Sí. ¿Tú sí tienes hijas? Así es, muy bien. Sí tengo una. Una pausa, regresamos. Esto es Catalejo. Bueno, continuamos en Catalejo ya en la parte final. Doctora Zeida Rodríguez, doctora Tania Rodríguez, a ver, entonces, si ya ustedes plantearon un escenario del romanticismo ya y los matrimonios que no solucionan la felicidad, las parejas no son felices, ¿por qué nos seguimos casando? Sería la primera pregunta. O sea, que en el fondo seguimos anhelando ese amor romántico con la pareja. Y segundo, también han hablado de lo complicado que es estar en este tipo de relaciones poliamorosas. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué hacemos para lograr esa felicidad con la pareja, si es que se puede vivir siempre en pareja, y sobre todo una felicidad en el plano sexual? Porque en el fondo lo que buscamos siempre es la consolidación de la realización sexual. Doctora, iniciamos con usted, doctora Zeida Rodríguez. Yo creo que esas preguntitas no tienen una respuesta fácil. Yo creo que lo que tenemos es un escenario lleno de confrontaciones y de complicaciones. Confrontaciones en términos culturales amplios. Creo que estamos en un momento histórico, global y especialmente en México, lleno de contradicciones. Tenemos discursos de todo tipo muy fuertes. No es que unos estén en vías de extinción y otros empoderándose, no. Hay discursos con un gran poder. Por ejemplo, el romanticismo está totalmente posicionado en los medios masivos de comunicación, por ejemplo. Cosa de analizar telenovelas, series, etcétera, para ver cómo predominan muchos de esos valores aún, aunque envueltos, como te decía, en novedad, o sea, ¿no? Buscan sus maneras de narrar las cosas de maneras originales y novedosas, pero en el fondo planteando los mismos valores. Y otros discursos más politizados, más desde los activismos, más de estas jóvenes hombres y mujeres que desde todo el amplio abanico de la sexodiversidad están peleando por nuevas fórmulas. Sin embargo, a la hora de enfrentar el día a día en este terreno de nuestra vida íntima, todo implica dificultades, tanto para los que tienen un superproyecto que suena muy bien en el papel y cómo llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque tienen siglos de herencia romántica también, lo traen en el ADN de sus venas y así los educaron sus abuelos y sus madres y padres y seguro ven a sus hermanos haciendo eso y cómo se deshacen de todos esos impulsos, necesidades, hasta deseos y de ser hasta cursis, ¿no? Y que en determinados momentos de su vida
pues ahí está eso que compite con sus nuevas convicciones ideológicas. Y por otra parte, parejas con mucha mayor experiencia y muchos mayores años también de vida, que dicen, es que esto ya no me lo compro así, esto no está en realidad haciéndonos felices, tenemos que inventar nuevas maneras, pero sin enfrentarnos a la sociedad, porque tampoco queremos pagar unos costos demasiado altos. Entonces, bueno, la improvisación yo creo que es la regla, y me parece muy positivo que la gente esté buscándole a la vida, y sobre todo en el terreno de su intimidad, nuevas maneras de ser feliz. Sí. Doctora Tania Rodríguez. Mira, coincido. Ante tu pregunta de qué hacer, y sé que es la pregunta también de muchos jóvenes, ¿no?, que inician su vida amorosa y sexual, y creo que la mejor respuesta es improvisar desde lo que uno desea en ese momento, desde las propias expectativas, sin sentirse obligado ideológicamente a nada, ni obligado a la monogamia, ni obligado al poliamor. Es decir, yo creo que ahí cada pareja, cada joven tiene que ponderar bien qué es lo que conviene para ese momento de su vida. Si en ese momento de su vida lo que le conviene es tener más de una relación porque está en un momento de exploración, perfecto. Si más adelante anhela y desea una relación monógama, perfecto. No hay ningún problema, no hay por qué justamente casarse con un solo modelo relacional. En realidad la vida da muchas vueltas y supone anhelos distintos en términos relacionales. A lo mejor muchos jóvenes, por ejemplo, pues desean, jóvenes, mujeres sobre todo, desean fidelidad y desean matrimonio y desean boda. Y entonces está bien. No tienes por qué tú vivir cosas que no deseas y que no anhelas. Puedes ser crítica frente a eso, sí, pero también puedes vivirlo. Y lo otro también, no están obligados por ser jóvenes a ser revolucionarios, a ser transgresores y entonces involucrarse en relaciones abiertas o en relaciones poliamorosas, si eso no les causa felicidad, si eso no les causa bienestar. Nosotros hemos notado, por ejemplo, que algunas chicas se involucran en estas relaciones, pero no saben dejar de sentir celos y entonces las sufren. Y las vive, ¿no?, con sufrimiento, porque son celos que también sienten que son inadecuados, que son incorrectos, porque, bueno, claro, cada quien tiene derecho a relacionarse con quien quiera. Sin embargo, creo yo que las emociones, lo que sentimos a veces es más importante que la ideología. Y hay que darle importancia a las emociones, a los sentimientos propios y al bienestar propio, y tomar decisiones en función de eso. Muy bien. En suma, podríamos, bueno, yo concluyo con base a lo que ustedes nos acaban de comentar, que el transitar de una relación monógama a una poliamorosa, pues es una decisión estrictamente personal, como individuos o de pareja, si es que estamos en pareja. Absolutamente. Así de simple. Absolutamente. Lo importante es que estamos en una época donde eso es decisión de cada persona y hay que defender eso como un derecho. Yo creo que eso es lo fundamental, que nadie nos rija, que nadie nos diga qué debemos hacer, sino defender los derechos justo a definir qué queremos hacer. Sí. Muy bien. ¿Está de acuerdo, doctor? Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es lo que podemos dejar como conclusión, ¿no? Es decir, pensemos que jóvenes y adultos deben ser más flexibles en los modelos relacionales a los que se adscriben. Y entonces, pues sí, finalmente tener agencia, gestionar aquello que los hace felices, aquello que los hace sufrir menos, aquello que les da bienestar y olvidarse, digamos, de los mandatos, ¿no? Sí, sin de la cuestionar monogamia, si es bueno o malo y este tipo de cosas. Si es pecado o no. Exacto. O los mandatos recientes, ¿no? De los jóvenes, ¿no? A ser transgresores y ser poliamorosos. Muy bien. Pues muchas gracias, les agradezco, doctora Zeida Isabel Rodríguez Morales, le agradezco mucho, y doctora Tania Rodríguez Salazar, muchas gracias, las dos profesoras investigadoras del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del CUCH. Muchas gracias, doctoras, nuevamente gracias, y nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego. Hasta luego.